Vihinoha Madonai Eloheinu Alenu Mahaseyadenu Konena Alenu Mahaseyadenu Konene. Vamos a hablar un poquito del Kabbalat Shabbat, el recibimiento de la novia que se llama Shabbat. Kabbalah quiere decir recibimiento. Shabbat, el día más sagrado. Dice así, necesita la persona esforzarse mucho en agregar horas de los días corrientes y, e introducirlas en santidad, es decir, en Shabbat. Quiere decir, deberíamos recibir Shabbat antes de que se pone el sol, que es el momento que está comenzando el día siguiente. Y había un debate entre los legisladores de la halajá para definir cuál es ese tiempo agregado, si es de verdad tiempo agregado que viene directamente de la Torá o solamente algo estipulado por los rabinos, o solamente es una costumbre. También debatieron cuál es no sé, el largo, la duración de ese tiempo añadido. Hay quienes dicen que basta con un solo minuto o dos, ¿ok? Hay otros que dicen media hora. Hay otros que opinan 13 minutos y medio. Y hay que mínimo, uno debería basarse mínimo por los 13 minutos y medio. Mínimo. No puedo tomar media hora, pero mínimo los 13 minutos y medio. Para eso hay que tratar de terminar, de culminar la tefilá de Minjá de la víspera de Shabbat, unos 5 minutos antes de la puesta del sol. ¿Para qué? Para así poder recibir ese añadido del alma de Shabbat, ese tiempo de Shabbat, unos cuantos minutos antes de la puesta del sol. Y tendrá también mucho cuidado de terminar el Kabbalat Shabbat, que no es Arbit de Shabbat. Kabbalat Shabbat es antes que anochezca. Por lo mínimo, cuando dice voy, Kalá, ven la novia, antes de la Shekiah, antes de la puesta del sol. Y así es la costumbre de todos los grandes cabalistas de la Yeshiva de Betel y todos los grandes Jajamim. Empezar Kabbalat Shabbat aproximadamente 13 minutos antes de la puesta del sol. Están empezando ya Kabbalat Shabbat. Y lo terminan 1 minuto antes o 2 minutos antes de la puesta del sol. Ahora, el que llega tarde o se retrasa en decir Kabbalat Shabbat entre el crepúsculo, que dice el crepúsculo, quiere decir entre momento Ben Shemashot en el crepúsculo, ya perdió la mitzvah de Tosefet Shabbat, de agregar del diario a la santidad, convertir minutos diarios en minutos sagrados. Ahora, según la Cábala, de un principio hay que salir al campo, yo sé tefilar en el campo, a decir Kabbalat Shabbat. Y cuando no hay posibilidad de ir al campo, sale a la
al patio de la sinagoga. Hay un secreto correcto en esta costumbre. Y estos jajamín que acostumbran eso, lo hacen de una manera recatada, disimulada, salen de la sinagoga, salen al balcón o al patio de la sinagoga para recibir el Shabbat. Ahora, lo que son más estrictos los cabalistas en Kabbalat Shabbat es de salir fuera de las portones de la ciudad. Es decir, a salir al campo abierto que se llama Hakal. Haklaut, Hakal es el campo en arameo. Tenemos que Shabbat de Hakal Tapujim, la plantación de las manzanas. Y así era la costumbre en Jerusalén en no mucho, 2 generaciones antes de nosotros. Acostumbran a decir antes de Kabbalat Shabbat, Bou Benetze Dikrat Shabbat Malketah. Vengan, vamos a salir al recibimiento de Shabbat, la reina. Y no hay que decir Bohu Benetze, vengan y saldremos, sino hay que decir que para recibir el Shabbat en el campo, o mínimo en el patio de la sinagoga. Pero si te quedan dentro de la sinagoga, no se dice esto. ¿Por qué? Porque suena como algo mentiroso. Solamente lo dice con los labios, pero no lo cumple. Ahora, aquella persona que le provoca recibir el Shabbat, como lo hacen los cabalistas, fuera de la ciudad, y no hay allá Eruv, no hay Eruv, fusión de propiedad de Shabbat, tiene que tener cuidado o se sabe su tefilá de memoria o no tiene que llevar el sidur con él, etcétera. Pero hoy en día no acostumbramos, por lo menos Suramérica y eso, hacer eso, por el peligro. También las ciudades, donde va a salir fuera de la ciudad, cuánto tienes que caminar, etcétera. Las distancias son más largas. Va con ir a eso, el que quiera hacerlo, con ir a- al jardín de la sino, etcétera. Hubiese tarte de sate, son cosas que se contrarían una con la otra. Y por supuesto, no hay que hacer Shabbat a la mitad, sino, ok, donde hay Eruv. Ahora, hay unas Keilot, hay unas congregaciones que comienzan el Kabbalat Shabbat con Lejuneranena, como hacen los Ashkenazim. Los marroquíes se copiaron en este caso de los Ashkenazim, influencia de los Ashkenazim. Y dicen 6 mismorim de Lejun Nena, añadiendo mismor le toda, para que corresponde a los 6 días de la semana, etcétera. Los Mekubali me piensan de una vez mismor le David sin ninguna S y lejado di, porque ya dijeron Shira Shirim y Bamematlikim antes de Minja, para así estudiar Torah escrita, Torah oral y por otras razones también. Y ya empieza con estudio de Torah, dice Minja, inmediatamente, como dijimos, acoplan Mismor le David, lejado di, y Mismor Shiro Shabbat sin ninguna interrupción, porque no sé, según la Kabbalah no debe haber una interrupción en Kabbalah Shabbat.
el recibimiento de la novia. Como cuando tú recibes una novia y le dices, ya va, espérate, siéntate aquí, ya va, ponte aquí, ya va, que voy a decirte una cosa. Después no, la novia se recibe, la novia viene del camino, la novia se le da el honor, no se le para, no se le interrumpe y que lo haga rápido. ¿Ok? Entonces, ese es el principio. ¿Ok? Ahora, después dicen, ¿cuándo? Ahora, estas Keilot que dicen dejado de Juner Nena, Mismole Toda, y después dice Mismole David, Apul Hashem, cuando cae Yom Tov en Shabbat o en la víspera de Shabbat, no se dicen eso. Así acostumbraron los Ashkenazim, los Yemenitas, los Temanim, y también algunas Kehilot del occidente como España, Marruecos. Pero en Jerusalén, ir a Kodesh, no acostumbraron jamás los sefaradín decir esto. Y ¿quiénes son estos? Sí, los de Babel, los de Babilonia, que llegaron a Israel, de Babilonia, empezaban a Sher Malachit Gezu Amim, y empezaban ahí. Después decía Mismole Todá y después decía Bamé Matliki. Y después se paraban hacia el occidente, decía Mismole David hacia el occidente, hacia el lado contrario al Ejal, a Kodesh, y esa era la costumbre de Bagdad, en Babilonia. Ok. Kabbalat Shabbat se dirá con concentración, con atención, con alegría, como si estuviera contando piedras preciosas, dice. Se está corrigiendo los mundos y se está recibiendo el alma extra, depende de esto. Hay que tener cuidado de no hablar mientras rezo, ni entre rezo y rezo, en momento de Kabbalat Shabbat. Y en general en todo Shabbat no hablar cosas vanas que no pertenecen a la atmósfera de Shabbat. Menos aún, por supuesto, la Shonará, eso ya por supuesto, ya rezo, chisme, etcétera. Porque si no, se están creando Hasbe Shalom. Dios no lo permita, ángeles destructores que castigan a la persona que está hablando. Y dichosos son las personas que se cuidan de esto. ¿Ok? En Kabbalat Shabbat hay que dirigirse hacia el oeste, así como acostumbraron la mayoría de las congregaciones de Israel. Y hay una importancia grande en esto, que fueron muy estrictos en esto. Esto que depende, y es bueno tener cuidado en todo el orden que vamos a leer de Kabbalat Shabbat, que decir de Mismol le David, Lejado Di, Mismol Shile Yom Shabbat, su rostro esté hacia el oeste, así hacen los Mekubalim, porque de ahí está viniendo la Shejina, la presencia de Mina, y se irá todo de pie. Mismol le David, Lejado Di. Eso.
hace una manera cabalística, como el Arizal. Las otras maneras son ya como antes del Arizal, como hacían en el Talmud, etc. Y el Lejado y todo eso lo decían también porque venía gente muy tarde. Y era gente que no estaba consciente de lo que es el Shabbat y Kabbalat Shabbat. Entonces, trataban de esperar a esas personas. Baruch Hashem Leolam. Amén, amén.